siempre buscando el tema en la cual el Señor quiera hablarnos. No es un trabajo del todo fácil hablar lo que hay que hablar, pero eso es el trabajo de los pastores. Una vez que nosotros damos el mensaje, usted sabrá qué hacer con él. No lo perseguimos, ni tampoco podemos hacer más. Y el tema es el abandono. No el abandono del jardín, de la casa, del taller, que tenemos todas las piezas, las herramientas desordenadas. No hablo de ese abandono. Hablo del abandono que hemos sentido por la forma de vivir, nos tocó vivir. Hay padres que abandonan a los hijos y los hijos no se dan cuenta de las heridas que se logra con el abandono, y después cuando son grandes repiten el ciclo, y hoy en día los divorcios hacen que hayan muchos hijos que se sienten abandonados. No son culpables del abandono porque no pueden hacer nada. A veces los padres no pueden resolver su matrimonio y creen que la separación es lo más rápido, y a veces tienen 3, 4 hijos que solo les queda a la madre o el padre y se sienten rechazados. Entonces, hay muchas situaciones en la cual conversar sobre este tema. Yo tuve que consultar con nuestra psicóloga, Nancy, que ella está trabajando en este tipo de situación, porque yo como pastor he visto a lo largo de mi vida muchas personas que abandonan porque han sido abandonados. Abandonan la iglesia, abandonan la oración, porque los hombres le han fallado. Ellos quieren que nada les falle en la iglesia. Y cuando algún pastor o alguna promesa o algo falla, pensamos que Dios nos abandonó. Entonces la fe es creer lo contrario al abandono. El abandono es algo personal que uno siente y que no lo comparte. Yo voy a compartir algunas palabras de nuestra psicóloga, y porque le he pedido que ponga su punto de vista. No voy a leer mucho, pero me voy a referir a algunas cositas de estas. Después voy a contar un poco algo personal, porque los pastores muchas veces no hablan de lo que a su familia le pasó y cómo son los cambios, porque mis padres nacieron en medio de las guerras y los abandonos eran comunes. Así que todos hemos sido afectados por algún abandono. Cuando hay una separación, cuando se muere un padre, una madre, cuando pasa este tipo de circunstancias, hay abandonos bíblicos. No puedo tomar todo el tiempo que quisiera, pero quiero que usted lo tenga en su mente, porque el abandono lo tiene que enfrentar el que se siente abandonado. La persona que se siente abandonada se desvaloriza, cree que él no sirve, cree que él no tiene oportunidad, creen que no hay más nada que hacer, y si uno sigue llevándole la idea adelante, la depresión no está muy lejos. Entonces suele que nosotros culpemos a Dios por ese vacío de abandono que sentimos que no lo causó Dios, porque la idea de Juan, cuando él recomienda a la iglesia, ámense los unos a los otros.
eso está ocupando un lugar que en nuestra familia o en nuestra infancia alguien nos dejó de amar o dejamos de amar. A veces, no sé si usted se ha preguntado por qué soy así, no yo, sino usted. Diga, ¿por qué yo soy así? Porque muchas veces no aprobamos ni siquiera lo que como somos. Pero eso tiene raíces en la genética, en la infancia, y el Evangelio sirve para resolver estas cosas. Solo hay que ser consciente de dónde estuvo el abandono. Hay padres que abandonaron a los hijos, hay hijos que abandonaron a los padres, y ya vamos a hablar de eso. Así que lo primero que voy a hacer, una pequeña lectura, no queda bien en televisión porque estamos haciendo nuestro YouTube, bajar la cabeza para leer. Pero le pedí a Nancy que desde su punto de vista me pueda escribir. El abandono de nuestra pareja, de nuestros padres en la infancia o incluso de la propia sociedad genera una herida que no se ve. El país maneja mal las finanzas, ha herido a mucha gente, es la sociedad. Nuestros padres también pueden herirnos porque ellos transmiten la educación que nos dieron. Lo que le dieron a ellos nos lo dan a nosotros y nosotros no nos damos cuenta. Entonces, pero uno siente latir cada día ese abandono, porque es una raíz arrancada, un vínculo roto por donde antes se nutrían nuestras emociones y nuestra seguridad. Cuando la persona ha sufrido algún tipo, hay grados de abandono. No, abandono de hermanos, abandonos de tíos, familias. El abandono más común es aquel donde se deja de existir una autenticidad emocional. A veces es raro ver que un padre abrace a su hijo o su hijo sea afectivo, y todo tiene que ver con lo que nos pase dentro. Por eso la iglesia nos saludamos, la iglesia nos abrazamos, en la iglesia tratamos de tener amigos, porque si no lo tenemos dentro de la iglesia, lo tenemos con otro abandonado que ni siquiera viene a la iglesia. Entonces debemos también elegir la estabilidad. Yo paso por alto algunas cosas. Aunque cada niño adulto afronta los hechos de un modo, es común que queden huellas de un trauma. Él se siente que no vale, él se siente que alguien lo despreció. Antes la educación de cuando yo era chico y mucho antes era muy dura. Tu papá te decía, vos no vales nada, si no haces esto, te degradaban y te ponían en un lugar que te afectaba tus emociones. Entonces, una madre que no tuvo comunicación con sus hijos, los abrazó, le quedan algunos restos de ese abandono que cada uno de nosotros debe de enfrentar. Entonces, la hora de hablar de consecuencias asociadas a una dimensión psicológica traumática, es importante tener en cuenta que existe mucha variedad. No todas las personas asumen y expresan el dolor de la misma forma. No obstante, podríamos resumirlo del siguiente modo. Sufrir el abandono en la infancia supone muchas veces tener serias dificultades a la hora de establecer relaciones estables en la edad adulta. Uno puede decir, bueno, no me caso porque mis padres tuvieron una mala experiencia,
vivo de otra forma. Quiero hacerme entender, porque este no es un problema, es un problema humano. El primer abandonado fue Noé. Fue Adán porque lo echaron del jardín del Edén. Fue Dios mismo que lo iba a visitar primero y después resulta que Adán se quedó sin la visita de Dios. El pecado allí hizo su trabajo. Todo esto es información para que usted haga en relación a su situación. Si usted ha sido un niño mimado, que ha tenido todo, que ha tenido padres no violentos, porque la educación antigua era: no te hablo 2 o 3 días hasta que no hagas esto, y quedan heridas. Unos 10 puntitos nada más, consecuencias psicológicas del abandono. Después pasamos a la parte espiritual. No sentirse amado. Hay personas que se van de la iglesia porque dicen: no siento amor, no siento que me aman. Bueno, es momento de empezar a amar para romper ese problema. Exigir, todo el mundo exige. Exige que el pastor lo visite, que el pastor esté, exige que el consejo sea acertado, exigimos todos. Pero a la hora de enfrentar lo que nos pasa es nuestro. El abandono de un novio, de un esposo, de esto trae consecuencias. Excesiva dependencia es otra de las cosas. Uno depende de esto, depende de aquello, no se anima él a hacer las cosas. Temor a desarrollar un apego profundo, ya desconfía de los nuevos amigos, desconfía de la sociedad, entonces no se comunica y va quedando solo. Tenés muchos amigos y no. Todos no tenemos tantos amigos como pareciéramos. Estamos rodeados de mucha gente, pero pronto amigos no lo tenemos tan fácil. Inestabilidad escolar. Hay muchos que han huido de los colegios, del estudio. Los padres no han exigido mucho y ellos tienen estabilidad. Hoy van a este colegio, mañana aquel van cambiando, no tienen una cuestión fija que hacer. Comportamiento defensivo y agresivo. Hoy la juventud es muy agresiva, lo vemos por televisión, pero lo hemos creado nosotros. Porque un padre de familia alcohólico, sus hijos van a tener muchos problemas y va a quedar heridas muy abiertas. Entonces de eso se trata. No sé en cuál de ellos usted se ubica, puede que en ninguno. Problema de inteligencia emocional, cree que no puede aprender, por eso no sigue los estudios, cree que no es capaz. Poca flexibilidad psicológica, no abre su cabeza. Mayor riesgo a las adicciones. Usted ve un alcohólico y dice: mirá, ahí va el borracho del barrio. Pero usted se sentó a hablar con él porque es alcohólico. Usted no tiene que nunca sacarle el alcohol a un alcohólico. Usted tiene que darle a Jesús, que Jesús lo va a limpiar. Y cuando encuentre que en Jesús se encuentra confianza, el alcohol dejará de ser. Porque muchos cristianos atacan los vicios. No hagas esto, no te drogues, no aquello, no. Pero no estamos para atacar, igual que algunos atacan porque son idólatras, por la Virgen, porque hacen esto, porque creen en el gauchito Gil. No ataque eso. Predique a Cristo. Cristo va a limpiar la casa. Amén. Le damos un aplauso al Señor porque
Porque algunos cristianos creen que si alguien deja de fumar, deja de beber y todo esto le resuelve el problema. No se lo resuelve. En realidad, el cristiano estamos sobre la tierra para resolver el destino eterno. Y Dios salva y sana y transforma, y ese es nuestro mensaje. No es un ataque a que lo que está haciendo. Porque inclusive hay países donde son tan rígidos, cuando no quieren ir a la iglesia, porque la iglesia les prohíbe todo. No esto, no aquello, no. Nosotros no tocamos ese tema, no nos metemos en la mesa de nadie, en la vestidura de nadie. Entendimos el Evangelio que es libertad y eso es lo que estamos haciendo. Lo que yo estoy hablando esta mañana tiene que ver con lo que Dios nos está hablando para que nosotros obremos. Entonces, la última referencia que tengo y dejo, mayor riesgo psicopatológico. No queremos entrar en psicología, pero estas son algunas de las cosas. Ahora voy a hablar un poco de mí. Cuando yo empecé con este tema, me pareció fácil, pero cuando entré a profundizarlo y a pedir consejo, porque no hablamos porque hablamos, me di cuenta que el tema es muy profundo y a la vez bastante riesgoso. Entonces, cada uno de nosotros puede que tenga algo de abandono en el corazón, más grande, más chico, menos. Entonces no voy a dar muchos detalles, pero mi padre nació en medio de la guerra del 14. Él nació en 1915. Quiere decir que cuando la guerra termina en 1918, mi papá tendría entre 4 y 5 años. Después de la guerra de 1918 viene la gran pandemia, que es mucho peor que la que tenemos ahora. Hemos llegado a 2 millones de muertos en este momento en todo el mundo, pero la pandemia anterior se llevó 50 millones, más lo que la guerra tenía como muertos. La peste, le llamaron la peste española, por una cuestión de datos, la fiebre, donde no había ningún avance de vacuna, no había ningún tipo de cosas. Así que siéntase feliz de vivir en un lugar sin guerra, en un lugar con comida, en un lugar que estamos esquivándole a la peste. Las vacunas ya están funcionando, pero quiero decirle que históricamente los que vivieron como nuestros padres y abuelos fue muy terrible al lado de lo que nosotros vivimos hoy en día. Yo he tenido una vida muy tranquila, no nada traumática. Pero mi padre, que no me contó mucho porque él hablaba medio ruso y medio castellano, y él no quería hablar de su niñez, pero fue bravo. Su papá murió, mi abuelo paterno yo no lo conozco. No pude averiguar todo lo que debía cuando estuve en Ucrania. Se me pasó por alto, pero él quedó como, eran varios hermanos, quedó como el hermano que tenía que ser sostén de la familia. Entonces no voy a pedir que un padre que pasó toda esta situación en medio de una guerra, en medio de una pandemia peor que la nuestra, que me explique su niñez. Era muy rígido en cuanto a la forma de educar a los hijos. No es como ahora. Era muy rígido. Entonces él pierde 2 hermanos en la Segunda Guerra Mundial. Yo estuve, saqué foto a los
lugares porque Ucrania pone mármoles con la escritura de los héroes de la guerra, y él se viene a la Argentina. ¿Cuál fue su pasado? Yo nunca me lo quiso explicar, habrá sido un poco doloroso. Entonces uno tiene que ver también de dónde viene y cuáles fueron las consecuencias, porque de acuerdo a cómo lo educaron a él me educó a mí. Y no me educó tan bien como hoy en día mis hijos educan a sus hijos. Yo veo hoy la educación que se le da, la atención que se le da, es el día y la noche entre la atención que tenían nuestros padres en esa época. Y sin querer los padres transmiten la dureza a los hijos. Entonces yo también habré heredado algunos tipos de esos abandonos, pero a mí me salvó la iglesia, porque yo de muy adolescente me metí en la iglesia, comencé a predicar y seguí adelante y no miré para atrás. Pero no obstante, como pastor vi que mucha gente no resuelve los problemas en la iglesia, porque en la época nuestra se predicaba, venía Cristo y te resolvé todos los problemas. Jesús te hará feliz. La Biblia nunca dice que Jesús te hará feliz. Lo que sí te va a salvar, te va a llevar al cielo. Pero los traumas que tuviste en la vida, pobre, rico, abandonado, pronto tu papá tenía fortuna y se la jugó y la perdió todo. Queda un rencor del hijo hacia el padre. Conocemos casos de esto. Entonces, como creyente, la iglesia tiene tiene formas de poder ayudar a los creyentes para que no se vayan, para que no se depriman. Tuvimos que fomentar los trabajos psicológicos dentro de las iglesias para ayudar a personas porque habían perdido el rumbo con Cristo y todo. Entonces es necesario que si usted nota algo de esto, pueda también hablarlo con alguien que pueda entenderle el tema, porque el hombre por lo general se llama silencio, termina solo y tapa todo con el tiempo. Nuestra psicóloga dice que el tiempo no arregla esto, que uno tiene que enfrentarlo. No sé si puede volver atrás, pedir perdón, ayudar, darle todas las cargas a Jesús, quitarse los problemas emocionales. Un día está contento, otro día está por el suelo. Y cuando empezaron a haber suicidios dentro de las iglesias, fue allí donde se me puso los pelos de punta. Cuando empezaron a haber muchos divorcios, hasta de pastores, comencé a ver el daño que hace el divorcio. Usted puede resolver su problema si no lo puede hacer, pero si usted tiene 3 o 4 hijos y ellos quedan en las manos del juez, en las manos de la abuela, en las manos del tío, ello genera un terrible vacío. Y la persona no se da cuenta por el momento, pero que va a tener un carácter de acuerdo a lo que a él le hicieron. Y cuando yo veo personas que vienen a la iglesia y en momentos dejan de venir y no van a ninguna, es porque de alguna manera ese abandono que han tenido, piensan que Jesús los ha abandonado. Pastor, el Señor a mí no me escucha. Pastor, el Señor no me contesta. Y como no le contestó la familia a sus necesidades, encontramos creyentes enojados con Dios. Amén de que hoy existen pastores que prometen gloria donde no la hay, que prometen prosperidad a los que no trabajan, que hay otro mensaje en este momento en el mundo cristiano, que no coincide con la Biblia. Entonces nosotros queremos hablar de la realidad,
Si usted se siente que de alguna forma tiene que superar esto, tiene tiempo para hacerlo. A mí me salvó el hecho de ser fiel al Señor, pero eso no quiere decir que la crianza de mis hijos recibieron lo mejor. Encima no tenía plata, en ese tiempo era pastor, ¿no? Y no tuvieron todo lo que los hijos de ellos tienen hoy. Celulares, juguetes, afectos. Y bueno, pero ¿qué pastor se confiesa? Usted por lo general ve un pastor en televisión y él es el exitoso, pero nunca habla de sí mismo. Porque el mensaje que a nosotros los pastores, las cosas que nos pasaron, las transmitimos porque queremos que la iglesia entienda. No es que Dios me abandonó. Dios no abandona. Una vez que usted aceptó a Cristo, le pueden pasar cosas terribles, pero Jesús nunca lo abandona. Ahora hay algo interesante que yo quiero hablar. Jesús fue abandonado por el Padre. En la cruz Él cargó los pecados suyos y los míos. De los 4 evangelios, 2 evangelios, dicen que Jesús dijo, Padre mío, ¿por qué me has... No usa la palabra abandono, sino otra palabrita que es sinónimo, desamparado. El que está desamparado, está desamparado. No tiene nada de dónde agarrarse. Jesús sabe tu abandono, por eso lo puede resolver, pero yo no puedo resolvértelo. Pastor, ore por mí para que esto... No. Esto se va con acciones, con enfrentar. Vuelvo y digo, sí, mi papá me pegó y se fue. Lo último que reconozco. O abandonó a mi papá y no teníamos qué comer. Y si lo veo en alguna parte lo mato porque... Bueno, vamos a eliminar todos esos odios. Como cristianos, vamos a perdonar. Si quien nos engendró fue nuestro enemigo, vamos a perdonarle. Vamos por el camino de la paz. Porque eso se ve cuando la iglesia no lo practica. Se nota en la iglesia. Porque va cambiando. Algunos músicos vienen 2 meses, 3, después dejan de serlo. Algunos sirven al Señor un tiempo y después dejan. Esto tiene que ver con algo que nos pasa adentro. Entonces yo aprendí que las cosas que empiezo las debo de terminar. Entonces esto nos llevó a lo que tenemos hoy en día y a todas las personas que le hemos dado el Evangelio. Ahora, en la Biblia existieron, es interesante porque nosotros alabamos a algunos como grandes reyes, grandes profetas, pero resulta que ellos cometieron errores más grandes que algunos de los nuestros. Todos saben que David tenía el corazón de Dios. Es una forma de expresar, no sé qué profundidad tiene, pero en realidad David tuvo muchos problemas en su familia. Tuvo más de 8 hijos. Tuvo asesinatos, violaciones, abandonos. Y él era el rey. Sin embargo, cometió muchos errores. Y sin embargo, David es la base del pueblo de Israel y todos dicen que quiero cantar como David, saltar como David, pero no tengas los problemas de David. En esa época, y voy a ser muy rápido en ponerlo en situación, en esa época había mujeres, por la guerra se llevaba mucho los hombres, entonces nacían, David de varias mujeres tiene 8 hijos, por lo menos los que le nacieron en Hebrón, y eran hermanastros del mismo padre de distinta madre. Uno de los hijos, Amón,
viola a su hermana y causa odio en Absalón hacia su hermano. Guardó el odio por 2 años. Un día hizo una fiesta, lo invitó, lo emborrachó y lo mató. Mató a Amón y Absalón tuvo que huir de Jerusalén y se fue a otro país durante 3 años. La Biblia dice que David lloró todo el tiempo a su hijo Absalón, porque era hermoso, porque era alto, porque era segundo o tercero en el reino, de acuerdo al nacimiento. Usted puede leer esas historias en el libro de Reyes, Samuel, Crónicas. Por eso hay que ser lector de la Biblia. Y resulta que David llora a su hijo porque, bueno, cometió un asesinato y escapó. Pasó 3 años y el rey dejó de llorar y se olvidó de su hijo. Entonces un general, un consejero, interesante que hay gente que tiene buen consejo, hay que hablar muchas veces cuando uno tiene cosas adentro, le hizo volver al hijo del otro país, el expatriado le llamaron, y Absalón vuelve a Jerusalén. Pero aquí el padre comete un error, David. Dice, está bien que venga a Jerusalén, pero que no vea mi rostro. Primer error. Otro general lo aconseja, después de 2 años que este joven vuelve a Jerusalén, hace que se encuentren David y Absalón. Se encontraron, le vio la cara, se abrazaron, pasaron como 3 años afuera, como 5 o 6 años que no veía a su hijo. Pero en ese tiempo Absalón creó un rencor hacia su padre, un odio hacia su padre. Estaba herido. Su padre no supo manejar el problema del hijo. Entonces el hijo, después de ese encuentro, fue y se hizo de algunos amigos, hizo un pequeño ejército, empezó a traicionar al rey su padre. Se ponía cerca del lugar donde se juzgaban a las personas y hablaba mal del padre y se llevaba el corazón de Israel. Bueno, todo esto lleva a la conclusión que Absalón hace una revuelta, ataca a su propio padre y el padre huye al desierto. Y el hijo, no conforme con esto, lo ataca en el desierto Absalón y muere allí en esta guerra. Y David vuelve a Jerusalén y toma el reinado. Pero ¿qué estamos viendo en esta historia? Estamos viendo que un padre rey sabio, alabado por todo el mundo, comete errores peores que los nuestros. Por eso no hay que sentirse menos cuando estamos en situaciones difíciles. No soy capaz, no puedo, no sé. Siempre hay respuesta en Dios. Entonces, cuando muere el hijo, él manda a los generales diciendo, no toquen a Absalón. Estaba en una guerra. Prefería que todos los soldados mueran, pero que no muera su hijo. No entiendo esa parte, y ahí otro psicólogo debería psicoanalizar a David por qué hizo esto. Lo que ocurrió es que cuando le dan la noticia que el hijo murió, el rey se puso a gritar y desaforadamente decir, hijo mío Absalón,
la conciencia le remordió. Esto me hace recordar un poco a los velorios que he asistido, donde los que se van dejan cosas sin arreglar y gente desesperada, yo te amé, yo esto, queriendo confesar a alguien que ya no puede confesar. Por eso las cosas hay que arreglarlas en vida, no cuando estamos en un velorio. Entonces David se enloquece prácticamente y empieza a decir, ¿quién me diera que yo muriera por ti, hijo mío? Entonces otro general del ejército le dice, David, nos estás avergonzando a todos. Te hemos defendido la vida. Y tú estarías muy contento si nosotros estaríamos muertos y tu hijo estaría vivo. Un mal arreglo, un mal final, un trágico final. Entonces quiero decir que todo lo que hice, yo lamento que la humanidad sea tan complicada. Yo cada vez que quiero profundizar en ayudar al hombre, se me hace mucho más difícil. Antes creíamos que lo único que le faltaba era Cristo. Pero esta gente era ungida, esta gente era de Dios y cometió errores brutales. Entonces el general le dice, David, estás haciendo mal. Sal a la puerta y agradece al pueblo que dieron la vida en una batalla que se llevó más de 70.000 muertos. Entonces David siguió el consejo del general otra vez y arregló la cosa, pero nadie le devolvía el maltrato que le dio a su propio hijo. ¿Recuerdan la historia de Absalón? Pelo largo, dice que se cortaba el pelo una vez al año, y el pelo fue lo que lo enredó en un árbol, una encina, quedó colgado, y lo vio otro general y lo mandó a matar. Y ahí es donde muere Absalón. Pero la historia es triste, porque agrega en un pasaje que David nunca corrigió a Absalón. Él le dejaba que haga lo que quiera. Oiga, abandono de un padre hacia su hijo es también si no lo disciplina y no lo educa. Si yo tengo un hijo, bueno, al tener hijo y ser padre, uno no es solo biológicamente padre. También es responsable de darle de comer, de darle educación, y que el no sea no y que entienda que eso no se puede hacer. Usted lo deja que haga lo que quiera, después va a hacer lo que quiere con la droga, va a hacer lo que quiere con el alcohol, va a hacer lo que quiera en la vida y usted va a pedir oración después, pastor, ore por mi hijo, porque mi hijo... Ahora, ¿quién es el culpable? Quizás usted no sea culpable, pero si usted abandonó, permite que su hijo no termine los estudios, no lo corrige, hace berrinche, el papá dice déjalo, la mamá dice no. Los matrimonios tienen que estar de acuerdo en las decisiones, porque los niños son muy rápidos. No son más inteligentes que en nuestro tiempo. Solo se les despierta la inteligencia más temprano. Ya mi nieto de 4 años maneja el celular, lee, escribe y ya mandarlo a jardín es un desperdicio. Le digo porque no es que los de antes éramos más burros y los de ahora son más inteligentes, no. Yo tengo problema con el hablar el inglés, lo estudié de grande, pero no tuve mucho éxito por el hecho de que uno viaja y el inglés es la comunicación donde usted puede hacerlo rápido. Pero sin embargo, cuando yo era niño,
Mi papá trabajaba con un inglés que tenía una estancia y le enseñó los números en inglés. Y yo los aprendí y nunca me olvidé. Me enseñó el ucraniano, fui agarrando cosas porque ellos venían hablando medio, ¿vio? Yo tenía que adivinar, ¿no? Entonces, parte, supongo, de los abandonos que ha tenido mi padre, que no los conozco, pero han sido fuertes, los pasan a los hijos. Y después los hijos, si no recapacitamos, se lo pasamos a nuestros hijos, a pesar de ser creyentes o pastores. Por eso yo no juzgo a nadie, porque no conozco su pasado. Hay personas que tienen, lo único que los liberaría sería la muerte o la venida de Cristo. Esas personas que te dicen, estoy cansado de vivir. Y uno mira, y es corta la vida, es buf. Pasás los 40 años y ya está pensando en la jubilación. Es decir, no, esto no es 1000 años. Entonces tenemos poco tiempo para resolver y algunas cosas no las vamos a resolver. Y si usted ha cometido errores que no los puede resolver, póngaselo en las manos de Cristo y dígale, Señor, yo no elegí qué familia vivir, no elegí los padres, a mí me abandonaron. Y eso se siente. Por eso mi fuerza es para que yo no me voy a meter en su matrimonio, si es el segundo, el tercero o lo que sea. No es mi problema porque es un problema más legal y que yo no me meto. Pero sí en tener una congregación sana. Y con esta pandemia me han demostrado que los sanos se quedaron. Me ha demostrado de que son fieles. Y eso es lo que persigo como pastor. Yo no le voy a decir cómo vestir, cómo comer, qué hacer, como hacen algunos. Porque el ataque en televisión son a los pastores que toman dominio sobre las personas. Tenés que venir a todos los cultos. Tenés que venir, las personas tienen que trabajar y las personas tienen que estar con la familia. Y nosotros le pedimos, bueno, por lo menos venga un culto por semana. Elija también los martes, los jueves, que son cultos distintos, diferentes. Hasta que termine todo esto, que nadie sabe cuándo va a terminar, pero que no nos dañe la pandemia, que la enfrentemos. Esta es la cuestión. No nos podremos abrazar, no podremos hacer ciertas cosas, pero no dejemos de amarnos, como dice Juan. Hijitos, amémonos los unos a los otros como Jesús nos ha amado a nosotros. Por eso extrañamos esto de estar todos libres y poder. Algunos hermanos no los he visto. Y si usted los ve, por favor, dígale que estamos aquí, que todos sufrimos lo mismo. La iglesia tiene que seguir adelante. Solo hemos perdido 2 millones en el mundo. Mientras que las guerras se llevaron más de 50 millones. La primera, que comenzó en 1918, mi padre nace la guerra del 14, comienza la primera guerra y termina en 1918. Mi padre nace en 1915, después viene una peste terrible. Y después viene la historia, que muchas de ellas no sé si son para contar, solo les digo que heridas hemos recibido todos. Así que deshagámonos de esas. Yo en televisión he dicho no tengo heridas, tengo cicatrices. Trate de que eso que usted se siente que no sirve, pues es una herida abierta. Usted sirve.
Porque para Dios usted es especial tesoro. No se desvalorice. El diablo es el que dice, vos sos una porquería. Palabra que la más fuerte que puedo utilizar. Y no es verdad, porque a mí me creó Dios. Yo no elegí la familia, no elegí las circunstancias, no elegí que me dejaran solo. Entonces, quiero que este mensaje lo vuelva a ver en televisión, o en la radio, para que usted pueda ir delante del Señor, decirle en qué momento yo sufrí un abandono, por qué soy lo que soy. ¿Nunca se ha hecho esa pregunta, por qué soy así? Sí, yo me la he hecho, porque he hecho buenas cosas, pero también he cometido errores, pensando en que estaba bien. Pero a medida que uno va creciendo y acercándose a la palabra y entendiendo el amor del Señor, pues hagámoslo. Así que es esto que muchos de nosotros tenemos que arreglarlos, enfrentarlos nosotros. No valen oraciones, no valen consejos, sí, alguien que pueda profundizar, un psicólogo cristiano o alguien que lo entienda y pueda cerrar el pasado y alimentar el nuevo hombre que tenemos por delante. Algunas cosas no las vamos a poder arreglar. Y a veces el hecho de que los creyentes estén pidiendo tantos avivamientos, mover de Dios, milagros, es porque de alguna manera no viven por la fe, quieren vivir por lo que ven, porque el abandono está en algún lugar. Puede ser chiquito, puede ser grande, no queremos exponerlo, no es algo público donde uno tiene que hablar de todo esto. Pero si usted lo puede arreglar, enfréntelo. Y dígale, Señor, como le he enseñado a orar, cierre la puerta, hable con el Padre y dígale, yo he sido abandonado y he actuado incorrectamente. Ahora todas mis ansiedades, todo lo que me pasó, te lo pongo en tus manos. Espíritu Santo, ayúdame a tomar las decisiones correctas. Quizás algunos pueden volver hacia atrás e ir al viejo tío que hizo lo incorrecto y decirle, hola, ¿cómo estás? Te perdono porque recuerdo aquello. No sé. Hable con nuestra psicóloga si quiere conversar, que ya tenemos alguna más que una. Y gracias a Nancy por haberme... Hay muchos más, pero las prédicas de ahora son de 45 minutos. El objetivo mío no es repetir palabras, es que la gente que nos escucha entienda y lo ponga en práctica. Porque hoy hay muchas iglesias que tienen el dominio sobre la gente. Tenés que hacer esto, tenés que hacer aquello, tenés que venir acá. Nosotros no. Preferimos que usted dé por amor. No decirle ni decirle que va a prosperar porque da más o porque da menos, sino queremos mentirle. Queremos decirle que dé, porque si yo logro que usted dé, no solo ayuda a la iglesia del reino, sino que usted va a tener tesoro en los cielos que nadie se lo va a tocar. Aunque se lo toquen mal acá en la tierra, haya alguno que esté desperdiciando la abundancia de los creyentes, pero usted tiene un tesoro donde no entran los ladrones. Quiero orar. Pero quiero tomar unos segundos para que usted identifique algún abandono. Es privado, es de uno. Quizás fue un hermano, quizás fue un padre, una madre, un trabajo, un matrimonio fallido.
puede ser muchísimas cosas.